Buenas tardes, señoritas, buenas tardes, caballeros. Bienvenidos otra vez a otra edición más de su podcast, La Biblioteca de Alejandría. Este espacio dedicado a la invitación de expertos, de políticos, de figuras importantes que se debarcan precisamente a tratar temas a profundidad en donde podemos realmente analizar muchas de las cuestiones a fondo y donde justamente se propone el difundir información, el aumentar la capacidad de debate de las personas. Y pues en esta ocasión nos vestimos aquí de manteles largos porque nos acompaña aquí en el estudio una figura que ha sido muy controversial por algunas de sus propuestas, pero que precisamente hoy en día entendemos que lo controversial parece ser lo más sensato, ¿no? Mi estimado Manlio Magno, ¿cómo estás? Mi querido Alex, es un placer estar contigo, con tu gran auditorio y contento de verte y de compartir con tanta gente que nos ve y nos escucha algo que confío que pueda ser benéfico para la sociedad. Muchas gracias, mi estimado Manlio. Si gustas presentarte a profundidad para que la gente conozca quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Claro que sí, con todo gusto, mi querido Alex. Pues mi nombre es Manlio López Contreras. Me conoce mucha gente como Manlio Magno, porque así se llama el grupo de empresas que tenemos. Tengo medios de comunicación. Soy dueño de Unimedios, la revista Unimedios. Y me dedico a los medios de comunicación, me dedico a la política, me dedico al espectáculo. Hago conciertos, hago eventos. Y lo digo de una manera bastante natural y sin ninguna presunción, de verdad, pero tengo una frase y digo, hago que lo bueno pase, me dedico a hacer que lo bueno pase y no me lo van a creer la gente que amablemente nos ve y nos escucha y de eso vivo. O sea, vivo haciendo que lo bueno pase y de eso vivo y me hace muy feliz. Qué bueno, no valga la redundancia. No, y justo parte de limitarte a este espacio y justamente a partir justo de esta expertise en los medios y dándole un poco de contexto a las personas, es que hay una problemática social que me parece que tú entiendes bastante bien con respecto a un tema que a la sociedad ahorita le duele mucho, ¿no? Porque sí es cierto que hay todo un entorno de violencia generalizado, una violencia que se da en muchos ámbitos, desde los más privados hasta los más públicos, y que justamente ha encontrado una vía de escape, por así decirlo, a través de medios de comunicación y a través particularmente de redes sociales, ¿no? De manera concreta, o sea, para que la audiencia esté como un poquito más enterada, lo que estamos viviendo hoy en día es como a falta a veces de atención por parte de servidores públicos, pues muchas personas han abocado precisamente a las redes digitales a difundir casos, a difundir cuestionamientos, a difundir denuncias y que esta situación de manera particular ha sido aprovechada, ¿no? Por algunos grupos, precisamente valiéndose o acaparándose de esta supuesta lucha por transparencia y que la han utilizado para instrumentalizar, ¿no? Y esto lo hacen para atacar hombres y esto lo hacen para atacar mujeres y esto lo hacen para atacar a cualquier persona, ¿no? Y justo la primera pregunta que me surge en este aspecto particularmente contigo es, ¿tú crees que este fenómeno es nuevo? O sea, ¿tú crees que el que se utilice en la tribuna pública del medio de comunicación, del medio digital, para señalar gente es nuevo o ha encontrado un mayor auge ahorita o cómo lo has visto en tus años de experiencia? Pues mira, Alex, fíjate que le comparto al auditorio que también fui embajador de derechos humanos. Entonces me enfoqué un montón de tiempo en el tema antropológico, en el tema de política pública, en el tema de desarrollo humano, desarrollo social. Y también tuve la oportunidad de ser asesor de algunos grupos legislativos en el Senado, en la Cámara. Y me permitió todo esto darme cuenta de algo muy importante. El país vive una crisis que es, en mi opinión, inédita, propiamente lo digo constantemente, la falta de educación integral y también políticas públicas realizadas a modo. De tal suerte que esto nos está dando una sociedad muy abstracta, donde el punto de vida o, digamos, el eje toral de la vida de los mexicanos ya no es el desarrollo humano. Yo veo, y lo digo sin ser fatalista, de verdad lo digo con la mejor de las intenciones, veo una sociedad que va en reversa. En el 2016 al 2018, junto con un buen amigo, creamos un programa de formación con valores para la vida. Y lo pudimos ingresar nosotros en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDAT. Y generamos un programa de capacitación para sectores vulnerables desde un programa federal que se llamaba Recuperación de Espacios Públicos. En ese programa, nosotros capacitábamos a la gente para que por medio del análisis y reflexión de valores
mejoraran sus condiciones de vida. Entonces eso nos permitió de alguna manera tener injerencia en Latinoamérica, en gran parte del continente y demás, y estar cerca pues de investigadores de la educación, de la política, del desarrollo humano, científicos de la educación, de la política, del desarrollo humano, de la antropología. Y eso nos llevó a tener incluso hasta negociaciones con la Universidad de Johns Hopkins, donde pues, hicimos un análisis que generaba el resultado de que México tenía un problema de formación con valores. Entonces, si eso lo capitalizamos, Alex, a justamente el capital humano y que tenemos nuevas fuerzas políticas que han pues, potenciado valga la palabra, su poder en los últimos años, donde ha preponderado el poder político más allá del beneficio a la ciudadanía de lo político. Y si en esto analizamos la pérdida de análisis en los programas educativos, vemos una sociedad que cada vez está menos educada, más apática, más violenta, más indiferente, más agresiva. Y contestando a tu pregunta, los medios de comunicación han sido parte creadora de esto que te acabo de compartir, pero también víctima de un sistema político, porque en años anteriores, en otros sexenios, había lo mismo que hay hoy en día, ¿no? Regulaciones, había convenios de medios de comunicación y demás, pero hoy en día los medios de comunicación, te lo puedo decir, hace rato tuve el gusto de estar en una conferencia de prensa donde estuvieron más de 70 medios de comunicación nacionales e internacionales, y les dije a la cara, y eso que son amigos, conozco a la mayoría, ¿no? Les dije a la cara respetuosamente que seamos más equilibrados, más empáticos, más honestos, más profesionales, porque hoy vivimos tiempos donde, como bien lo dijiste al inicio, por una denuncia falsa se ha generado un gran negocio. La denuncia falsa, el feminismo radicalizado y todas estas políticas públicas generadas en los últimos tiempos, pues han generado que la industria de la extorsión, de la mentira, de la falacia, pues el pan nuestro de cada día, querido Ale. Claro. Y que justo en este contexto del que hablas, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se utiliza en sociales que tiene que ver con la famosa economía de la atención, ¿no? Y que justo a partir de esta famosa economía de la atención, en donde todos, desde el científico hasta el político, hasta el comunicador, hasta el periodista, pues están peleando precisamente la atención de la gente en las pantallas, ¿no? Nosotros estamos haciendo eso ahorita, de hecho. Y que justamente en esa guerra por la atención que se ha convertido en una guerra de métricas y de clics, ¿no? Apenas tuve la oportunidad de escuchar a una investigadora que se llama Brenda Focas, ella es de Argentina y justo hablaba acerca de cómo... Sí, sé de ella, claro. Justo ella habla acerca de cómo los medios de comunicación también ya son como medio esclavos de las métricas, en donde es que si tu nota no está rindiendo, pues cámbiala, ¿no? Y no importa si vamos a distorsionar un poquito la realidad para que suene un poquito más tendenciosa, pues lo que necesitamos es tráfico, lo que necesitamos es clics, lo que necesitamos es venta de espacios publicitarios, ¿no? Y que justamente algo que tampoco ha pasado desapercibido por los medios de la comunicación es este tema de la denuncia falsa, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso lo vi yo en propias clases de periodismo, uno, la nota roja vende, es de los tirajes más grandes que hay, y además es el porcentaje que más se cubre cuando estamos en medios de comunicación y noticias, ¿no? Violencia, nota roja, policiales, todos estos temas, ¿no? Sobre eso se agrega justo el tema de género encima, ¿no? Se le da este recubrimiento de género, entonces ya tenemos violencia sexual, violinismos, etcétera, etcétera. Digo, utilizo el término porque luego las plataformas son un poquito sí, claro. piquis con Hay ciertas... que evitar demasiado. Claro, ¿no? Entonces, justo este tipo de cosas, pues lo que generan es un entorno muy rico y muy económicamente rentable para medios de comunicación que precisamente parten de esta realidad para poder seguir existiendo, ¿no? Y en ese sentido, algo que me gustaría preguntarte un poco, y tu opinión también, es, ahorita lo que acaba de pasar, me parece que es en Escocia, que acaban de aprobar una nueva ley, que le van a poner creo que la ley Rowling, porque es en honor a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, porque justamente ella a partir de unos tweets hablaba justo del tema trans y de cómo tiene una opinión muy marcada con respecto del tema trans, ¿no? Y entonces en Escocia dijeron, esta opinión no nos parece, vamos a legislar para que entonces ciertas opiniones puedan ser consideradas discurso de odio y a partir de eso empezar a responsabilizar gente, ¿no? Y en ese sentido a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú cómo ves este tipo de regulación? O sea, ¿tú crees que este tipo de regulación es algo que va encaminado a proteger a alguna comunidad? ¿O tú crees que a lo mejor esto se puede instrumentalizar en la misma vía de la denuncia falsa? Y que entonces
por ejemplo, ¿no? El trabajo que luego se hace desde estas trincheras de denunciar ciertas prácticas, denunciar ciertas cosas. Ahora que vamos a tener una presidenta mujer, decir como de, oye, ya no la podemos criticar porque entonces es violencia política de género. O sea, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, mi querido Alex, excelentes puntos y gracias por la pregunta. Yo al ser dueño de un medio de comunicación, estudié periodismo, estudié locución, en fin, estoy muy inmerso en todo lo que es la comercialización de los medios, porque propiamente pues, lo que nos da de comer, ¿no? Eh, y veo con mucho agobio que, insisto, lo que te dije hace rato, que versa mucho en esta respuesta, la pérdida de valores parecería algo romántico, parecería algo fuera de lugar, parecería algo como que no al lugar, Mm, ¿no? Y realmente yo pienso que marca la transversalidad del desarrollo, porque para que tú puedas ejercer una acción profesional, sea cual sea, si lo haces enfocado en valores, el valor de la ética particularmente, o el valor del respeto, tu trabajo lo haces mejor. Pero desafortunadamente, como bien dijiste, entramos a lo platicaba con una mujer que admiro mucho, muy inteligente, por cierto, entramos en una era donde falsamente se dice que se tiene uno que adaptar a los cambios. Y el desarrollo humano no es adaptarse al cambio, ¿no? Sino es generar cambios que tengan justamente una perspectiva horizontal, ¿no? Amplia, homogénea, y no las perspectivas que se están generando. Entonces, yo veo que en los medios de comunicación se ha perdido por completo, no en todos los casos, porque además sería dañarnos a todos, ¿no? Eh, en los medios de comunicación se ha perdido mucho la ética, el valor del profesionalismo y la objetividad de la nota. Parte de la premisa del periodista es que no puedes emitir un comentario o una publicidad o propagar algo si lo que estás comentando no está investigado, no está verificado, no está certificado y comprobado. Y eso es a lo único que el periodismo mexicano hoy en día no le hace caso. Si eso lo adaptas a que todo medio de comunicación, chico, mediano, grande, de alguna manera es dependiente o codependiente del gobierno en turno, cambia mucho la perspectiva de cómo hacer periodismo o cómo comunicar. Ahora, teniendo también dos bases, ¿no? Hay medio de comunicación profesional y hay medio de comunicación que puede tener hasta las mismas configuraciones de profesionalismo, pero no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo alcance. Entonces, en ambos casos, la atención que le da, el que le da vida a estos medios, que es el gobierno, es distinta. Entonces, por ejemplo, hoy te puedo decir que hay medios con un carácter y un rigor editorial maravilloso, pero están adoctrinados, están arrodillados, están hincados realmente ante una posición de poder que ejercen los gobiernos en turno. Y estos otros medios, que también pueden ser profesionales, pero no tienen el mismo impacto, tienen la libertad que no tiene un medio nacional para poder hacer valer su punto de vista y opinión. Todos compiten por lo mismo, como bien mencionabas, ¿no? La comercialización, el rating, el share, todo lo que genere venta, ¿no? Ahora con los medios digitales, los likes, los follows y la monetización y demás. Pero en todos los casos, tanto en el institucional como en el semiprofesional o profesional sino institucionalizado, han perdido por completo el valor de la información, la ética en la información y sin duda alguna son o somos, porque todos de alguna manera llegamos a caer, aún no queriéndolo, víctimas del proceso político en turno. Entonces la transversalidad del profesionalismo que tenemos que evidenciar no se ve, porque la mayoría de notas son a modo, la mayoría de notas son guiadas o tienen cierto sesgo o te las manda el gobierno. Entonces, yo lo viví desde dos perspectivas. Primero lo viví como presidente de un medio de comunicación regional, luego como dueño de un medio de comunicación nacional. Y en ese inter, pues estuve viviendo el ser colaborador, ¿no? Porque me dio un espacio para dedicarme al mundo de la política un tiempo. Y en todos los casos, realmente los medios de comunicación han perdido la voz, el voto y el veto. Y es muy lamentable, querido, por justamente ideologías que yo le llamo ideologías perversas que tienen hincada a la sociedad en general.
Claro. Y que justo, digo, algunas personas preguntarán que por qué estamos hablando de esto primero, pero justo es en esta cuestión de generar un contexto, ¿no? Porque a final de cuentas cualquier idea se da en un contexto y un poco de lo que hemos venido hablando es precisamente de dicho contexto, ¿no? Vivimos en un contexto en donde justo esta cultura del espectáculo, ¿no? Esta economía de la atención tergiversa mucho de la labor periodística, pero justo también esta cuestión política que está atravesada por agendas de moda, que a lo mejor algunos dicen son financiadas, otros dicen son de moda, otros dicen son pasajeras, pero bueno, hay una agenda política que se está marcando a nivel internacional muy clara y que justo viene a darle la vuelta a todo el mundo desde Escocia, México, Estados Unidos, pero también tenemos esta otra parte, ¿no? Que justo es la parte de una desigualdad, ¿no? Y que justo en esa desigualdad que lleva a cuestionarnos todos, decir, bueno, ¿dónde queda el papel del Estado en esto? ¿Dónde queda el papel del gobierno? ¿Dónde queda el papel del tomador de decisiones que se supone que vela por todos y no solamente por un grupo en específico? Es en donde creo yo es importante recalcar esta iniciativa que tú traes, ¿no? Porque justo una de las razones por las cuales también fue esta invitación es para que nos explicaras mucho sobre de esta cuestión de la ley Manlio. No, o sea, me gustaría preguntarte específicamente qué es la ley Manlio. Claro que sí, mi querido Alex. Pues mira, lo dijiste impecablemente. La ley Manlio nace hace varios años, producto de pues el resultado de la sociedad humana, así le llamo yo. Que digo que hay sociedad, la sociedad humana y la suciedad humana. Eh, Cuando yo tuve ya participación en el ambiente político a nivel nacional, regresé a mi estado natal, Puebla, y tuve el gusto de ser invitado por distintos grupos políticos para que yo pudiera participar. ¿Por qué? Lo digo con mucha humildad, porque tenía el posicionamiento que te dan los medios de comunicación, había hecho muchos shows, hacía obras de teatro, hacía conciertos, muchas cosas. Y en ese camino, también un buen día, junto con mi hermano que es médico y un grupo de colaboradores, creamos una empresa que se encargaba de detectar el cáncer por medio del olfato canino. Y fue un éxito. De tal suerte que, de manera natural, siempre me ha gustado el altruismo, por eso la frase de hacer que luego no pase. Me di a la tarea de generar detecciones gratuitas de cáncer cervicouterino y mamario. Y eso me permitió mucho, Alex, que tuviera yo una aceptación popular importante en el estado, en Puebla. Aunado a los medios y demás, la verdad, digo sin ninguna soberbia, digamos que he conseguido ser una figura ahí que puede llamar un poquito la atención, ¿no? Y en ese camino, pues recibí la invitación de muchos grupos políticos, para no hacer la historia extensa, acepto, después de mucho esfuerzo, sin formar parte de las ligas del partido, ¿no? O de los partidos que me invitaron. Y ellos me dijeron, mal, le vas a ganar, no hay manera que pierdas. Y exponencialmente se hicieron métricas, análisis, encuestas, y sí, en todas las encuestas estaba yo, pues, la verdad que con cierta ventaja que me hacía feliz, ¿no? Y dije, pues acepto. En cuanto acepto, llega una persona del género femenino, una chica, y justo cuando mis números estaban en un muy alto nivel y la posibilidad de victoria era muy amplia, se me acercó una mujer eh, que yo nunca había visto en mi vida, y se me acercó y me extorsionó. Hola, ¿cómo estás, Malio? Y yo me llamo tal, tal, tal. Quiero que sepas que tú me debes 2 millones. Caray, no entiendo. Y me dice, sí, tú me debes 2 millones porque tú eres violador, secuestrador, tal, tal, tal. Todo lo que te puedas imaginar y cuidando desde luego los términos que prohíben las redes. Y le dije, perdón, yo ni la conozco, ¿no? Y me dice, bueno, tiene usted 24 horas para darme una respuesta porque la cifra se va a ir incrementando. La verdad es que yo dije, está loca, ¿no? Literal. Entonces, cuando salgo, estaba yo con el candidato a la gubernatura, con el que hice campaña, y me dice, híjole, hermano, ¿cómo se te ocurre platicar con eso? Y dije, no, yo ni la conozco, llegó y se sentó a mi mesa. Habíamos terminado un evento político con el exsecretario de Gobernación Federal. Y me dice, no, es una extorsionadora, esa mujer está loca, no has visto cuántos conflictos trae demandado a 20 y tantos políticos y empresarios. Es un modus vivendi. Pues yo no le presté atención, para serte franco. El punto es que fue pasando el tiempo y la extorsión fue creciendo de 2 a 4 millones, 4 millones, 6 millones, 6 millones, 8 millones. Cuando llegamos a los 8 millones,
Un buen día llego a la que es tu casa y la casa de todos ustedes, prendo mi computadora para ver pues, cómo íbamos de avances en la campaña y me encuentro con un mensaje de ella, donde me ataca y me solicita el recurso nuevamente. Entonces yo le contesto, me parece que está usted loca de atar, de mí no va a recibir un centavo. Y voy a hablar con su marido para que ejerce acciones correspondientes para él. Y lo eliminé. Al día siguiente, los medios de comunicación criminales, porque hay todo tipo de medios, ya tenían en primeras planas que yo estaba denunciado por violencia política en razón de género. Pero para la lamentable capacitación o capacidad de los gobiernos al empalmar a la gente o infectarles de información y contenido correcto, la gente no sabe lo que significa violencia política en razón de género. ¿No? Una persona piensa que violencia política en razón de género no hubiera sido nada verbal, sino era un golpe, una agresión, ¿no? Como lo acabamos de ver ahorita con otras denuncias de carácter sexual, donde tiene que ver a veces por una frase maldicha, ¿no? O a veces por un roce de codo, ¿no? Y esto es parte de la criminalización de todo lo que estamos platicando. Entonces la ley, desde esa época, siempre ha estado con cierta perspectiva plural. Pero por esos años, que fueron del año 18, para ser exactos, por esos años ya empezaba a tener cierta participación un feminismo radicalizado. Pues no tan grande como el que vemos hoy en día, pero ya estaba teniendo una participación importante. Y la persona que me atacó o que me extorsionó, pues propiamente o impropiamente, era una líder de colectivo feminista. Entonces, yo la verdad no le hice caso. Yo dije, tengo que ganar la campaña, vamos muy bien. Me estaban atacando con falacias y yo decía, no le doy importancia. El punto es que cuando llegamos al clímax importante de la campaña, el presidente nacional del partido, que me hizo la invitación, dice, oye, Manuel, hay un tema delicado, ¿qué? Me dice, ¿ya viste los medios? Y estaba yo en varios estados. Y como un violento. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que yo no voy a quemar mi nombre. Me parece que he trabajado toda mi vida por conseguir, no lo digo con ninguna superficialidad, pero cierto prestigio, no va a permitir que por una campaña yo dañe mi nombre y apellido. Dice, no, Manlio, tranquilo, pero hay que tomar acciones porque mañana pues, quiero ir a Puebla, levantarte la mano, nos va a ir muy bien. El punto es que le dije, va, adelante. Al día siguiente, cualquier cantidad de feministas afuera pidiendo que yo no fuera el candidato. Y todo porque, pues yo no me presté. No obstante, sin enterarme, de manera criminal, dolosa, ventajosa, el Instituto Electoral del Estado formuló en contubernio con esta feminista, porque son negocios, son mafias muy, muy bien generadas. Generaron pues una denuncia donde yo nunca fui a firmar, yo nunca fui notificado, yo nunca estuve enterado de nada. De tal suerte que no le di nunca importancia, no sabía que existía así. Y la mujer decía que yo era un violentador, que iba a entrar dentro del catálogo de violentadores y demás, cosas que nunca pasó afortunadamente. Y en el momento de mayor posibilidad de victoria, tomo la decisión de bajarme porque el impacto ya era muy grande. Se estrecharon distintos colectivos feministas a nivel nacional, incluso feministas dentro del partido, que me estaba dando la invitación, ¿no? La oportunidad de participar. Entonces vi un ataque que se volvió sistémico, gigantesco, nacional incluso. Yo dije, la verdad, no tengo que vivirlo. Pero en términos generales, con baja guardia, seguimos la campaña, participé, la ola obradorista hizo el resultado manifiesto y seguí mi vida. Sin prestar atención a ello, porque yo nunca supe que había algo así. A los 2, 3 años, me vuelven a buscar otros partidos políticos. Propiamente en ese tiempo yo tenía un programa de televisión nacional que se llama Que lo bueno pase, que se transmitía en Televisa, en fin, las televisoras más grandes de México, donde yo conducía el programa en una camioneta y entrevistaba a personalidades y hacíamos algo positivo por la sociedad. De manera inocua, pero cierta, me generó un posicionamiento ya no local, sino nacional. Entonces, pues los partidos nuevamente me vuelven a invitar,
todos los partidos políticos, y uno de estos movimientos políticos me invita a ser ahora candidato a la alcaldía de Puebla. Después de mucho estira y afloje, acepto. La invitación me la hizo expresamente el presidente nacional del partido. Le acepto, insisto, con mucha negociación, porque no quería yo perder mi tiempo y quemar mi imagen. La verdad es que, decía un viejo amigo político, el que entra a la política sabe que es como el que entra a la cocina, o se quema o se corta. Tristemente. Pero bueno, yo acepté, y justo cuando empiezo, la verdad, nuevamente me posicionan con el que actualmente es el alcalde. Y me lo llevaba humildemente, pero exponencialmente, fuertemente me lo llevaba muy bien, en victoria. Y empiezo la campaña con todas las credenciales, con todas las ganas, con toda la actitud. Y en ese camino, mi querido Alejandro, regresa el ataque de la feminista y la extorsión. Pero ya no lo hacía sola, pues la posición ya era más grande. Entonces se organizó con un grupo de criminales que actualmente participan en la vida política, son candidatas en algunos casos, y con algunos, no sé, colaboradores de ellos, y me empiezan a hacer una guerra mediática, querido Alex, fuerte, muy fuerte. Pero francamente, y lo digo con total humildad, yo siempre he dicho lo mismo que dice mi querido Ricardo Salinas Pliego. No es lo mismo llamarle al diablo que verlo venir. Y no lo digo de ninguna forma ni peyorativa ni soberbia, pero me sé defender. También creo que en esta vida hay que tener una reacción a cada acción. Entonces el ataque fue tal, la señora hizo conferencias de prensa terribles donde dijo que yo la amenacé, que yo era muy violento y me inventaron cualquier cantidad de cosas absurdas. Y cuando siento el ataque directo, ya estaba organizado, como yo tenía las probabilidades de ganar, el candidato de oposición me manda a esta criminal y genera toda una estructura muy importante para atacarme. Entonces veo las posibilidades de riesgo y en ese instante dije, me bajo. Ahora sí no voy a participar. No sin antes me voy a... Contrato un buen grupo de abogados, amigos por cierto, y le inicio un proceso legal y le gano todo a esta criminal. De tal suerte que la señora me hace una disculpa. Pero también cuando hace la disculpa, la hace porque la obligaba a la ley y en segundo orden de importancia culmina su conferencia diciendo que yo la había amenazado de muerte. Mis abogados me dicen, mira, ya le ganaste, está público, está publicado en los medios. No tiene sentido que te molestes, sigue tu vida, te va bien, échale ganas. No te pelees con una feminista. El falso temor que se genera, ¿no? Porque son un grupo muy organizado y sí, vaya que sí lo son. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, no va a hacer caso. Voy a seguir mi vida. Unimedio se iba creciendo bastante bien. En esa época teníamos 6 estados en el país. Todavía no éramos nacionales. Y nos iba muy bien. Y yo seguí mi vida. Programas por aquí, por allá, conciertos, eventos de todo tipo. Y un buen día comiendo y festejando el cumpleaños de mi madre, me habla por teléfono una persona de alto nivel de gobierno y me dice, oye, Manlio, ¿estás sentado? Yo, sí, ¿qué pasa? Me dice, es que acaban de asesinar a tal persona de no sé cuántos balazos en la cabeza. Y yo, Dios mío. Y el principal sospechoso eres tú y otros 4 políticos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque este criminal, en una de sus injurias y de sus protocolos de extorsión, había dicho que yo la había amenazado de muerte, cosa que fue rotundamente falsa. La labor periodística, el sesgo periodístico, el feminismo radicalizado, la política criminal, la política sin configuración, sin ética, sin moral y sin valores, generaron que en menos de 24 horas, querido Alex, mi nombre estuviera en El País, en España, en el Washington Post, en el New York Times. Mi nombre dio la vuelta al mundo porque pues había tenido propiamente algunos encargos políticos, empresariales, había hecho muchas cosas sociales a nivel nacional e internacional. Entonces yo era un foco rojo para el escándalo mediático, para la hoguera mediática. Y cobijado por el falso feminismo, pues ya te imaginarás la tunda que me pararon. Entonces, yo estaba muy preocupado. Me dijeron, van en contra de ti. Obviamente el gobernador, nada amigo mío. Y su criminal directora de medios, nada amiga mía. Me tenían cierto respeto por el periódico, ¿no? Porque pues, los medios de comunicación de alguna manera sí son respetados. Y yo dije, Dios mío, estoy preocupado, estoy alarmado. Éramos
el exsecretario de Gobernación, el exalcalde, el candidato a la gubernatura, un diputado federal y tu servidor. Éramos los sospechosos. Cuando a ti te hacen una denuncia falsa, querido Alex, pasan dos cosas. La primera es, te genera un agobio profundo, emocionalmente te tira al suelo. Y segunda, te genera un ataque de ansiedad y desesperación por querer gritar tu verdad, que es la real, ¿no? Porque es tuya. Mi gente de medios, amigos productores de televisión, colaboradores, grandes amigos y demás me dijeron, sabes, quédate callado. Ante algún impacto de este tamaño, la contención en la mayoría de los casos mejor es aguantar los 14 días básicos del impacto, ¿no? Ujú. Y yo dije, pues es que callar otorga, ¿no? No, es que son las feministas. Las feministas se te van a ir encima. Y literal, mi nombre ya estaba. Tuve ataques directos de una criminal del periodismo a quien voy a meter a la cárcel con esta ley que se llama de la Micha. Y lo he dicho 1000 veces, ella lo sabe, de hecho. Que un buen día, sin labor periodística, sin investigación, sin el mínimo sustento que acreditara lo que iba a decir, se paró a nivel nacional a decir que éramos 4 candidatos, que yo era un hombre poderoso y que quería ser gobernador y que yo era el que había asesinado a esta señora. ¿Te imaginas el impacto que genera, el daño que genera, no solamente a mí, sino a mi entorno familiar? Porque lo decía con un amigo, una pistola le quita la vida a una persona, pero esto, señoras, señores, le quitan la vida y la reputación a toda la familia. Entonces me pegó muy fuerte, tuve una crisis terrible, emocional, financiera, obviamente, ¿no? Los gobernadores dejan de pagar convenios, Ujú. los clientes, oye, pues es que el empresario tal, pues no es tan lindo y a lo mejor sí la mató y propiamente porque, o impropiamente porque los medios no investigan, ¿no? Hacen una labor realmente correcta. Claro. Somos nosotros los que nos dedicamos a los medios de comunicación o que tenemos cierta representación, pues somos un negocio, ¿no? Somos parte de este negocio de extorsión que ha generado esta ideología perversa, que ya le llamo yo así, ¿no? Me defendí, puse abogados, mi querido Alex, y no había mucho que hacer. Ya tenía yo una orden de aprehensión por Interpol y no sé qué tal. Ujú. Y yo no quería salir, obviamente, ni a la esquina. Me atrincheré en México con el cobijo de mi familia y demás. Una depresión tremenda. Y llegó a pasar por mi mente, claro, quitarme la vida, porque tú sabes lo que es que tú prendas tu teléfono y quieras checar algo y que te entren 3000 amenazas de muerte, que ataquen a tu familia, a tus niños pequeños, que te, que te amenacen con quitar la vida a tu madre, tu mujer, ¿no? O sea, dices, uff, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo realmente, ¿no? Claro. Entonces llegué a pensar en lo más catastrófico y en ese momento tan álgido de mi vida, vi la foto de mis hijos, de mi familia. Y yo dije, va por ello. Ahí nació la ley Manlio, mi querido Alex. En ese momento, cuando yo dije, tengo que defender mi honor, tengo que acabar con la denuncia falsa, tengo que acabar con la injuria, la infamia y el lamentable negocio de la prostitución mediática, del periodismo antiético, antimoral y pues las difamaciones. Porque no existe en México el derecho al honor. La difamación se radicó en el 97. Ujú. Eh, Impropiamente porque el afán era pues proteger a estos periodistas que tentativamente eran perseguidos por el gobierno en turno, Ujú. pero generó un libertinaje que no estaba obviamente vinculado a lo que tenemos ahora, Ujú. porque ahora los medios digitales pues vienen a potenciar por mucho pseudo profesionales o pseudo comunicadores, pseudo periodistas, que pues con tal de vivir no les importa decir que tú y yo somos los matallejitas de hoy en día, ¿no? O los Ujú. mataniños, o robachicos. Entonces, empiezo a configurarlo, mi querido Alex. Me uno con estos científicos y amigos de gran trayectoria y valía profesional y valores. Y generamos esta iniciativa de ley que trae un montón de tópicos con la intención de hacer un cambio social. ¿De qué va la ley Manlio? La ley Manlio va de crear un entorno armonioso, amoroso, con respeto, con valores, con ética, de meter a la cárcel de forma inmediata toda difamación, de
recuperar el derecho al honor. Porque ahí te va. Hoy el medio El Pato dice que tú y yo nos robamos los gansitos de la tienda. Y aunque sea falso, eso se queda en la red. Claro. ¿No? Y imagínate si tú y yo tuviéramos que ir a pedir trabajo para lavar coches o para una taquería, ser taquero. Nos quitan el trabajo, no nos lo dan, porque te investigan. Claro. Las redes sociales son un referente. Entonces, la denuncia falsa genera un tatuaje que no se borra fácilmente. Esta iniciativa tiene también la intención de borrar justamente esos tatuajes infames generados por medios criminales. Y pues vaya, es muy amplio todos los tópicos que aglomera la iniciativa de ley, pero de manera total es generar mejores condiciones de vida para hombres y mujeres, erradicar justamente estos falsos lenguajes que también son parte de una ideología perversa, ¿no? Claro. Y que ha generado negocio. La agenda política, la Agenda 2030, que mucha gente la conoce así, pues no es más que el negocio más perverso para generar beneficios económicos, políticos, empresariales y retorcer, corromper y pudrir a la sociedad. Por eso la iniciativa de ley Manlio, en la que estoy seguro, Alex, querido, que va adelante, porque se necesitaría estar loco, ser muy mala persona o ser un imbécil para no activar algo que va a darle seguridad y beneficio a nuestros hijos. Claro. Justo partiendo un poco de la relatoría de lo que acabas de comentar, y que tiene mucho que ver justo con un tema que yo he estado trabajando mucho últimamente, que tiene que ver precisamente con abrir y diseccionar justo este proceso que tú acabas de relatar, ¿no? Porque de manera teórica, ¿no? Una de las grandes labores que he estado abocándome a hacer es precisamente pues sistematizar este modus operandi, ¿no? Y que justo en primer lugar, y que como tú bien mencionas, esta cuestión del feminismo radical es parte central de esta red de extorsiones masivas, y que además tiene objetivos muy bien establecidos, ¿no? Porque justo una de las cosas interesantes es cómo a partir de una visión sesgada del mundo, porque es una visión sesgada del mundo, donde se genera un esquema, donde el esquema es hombre agresor, mujer víctima, y siempre es este esquema en todas partes. Los siglos de los siglos. Exacto, ¿no? Desde el inicio de la historia hasta el final de los tiempos, y que justamente encuentra un encauce establecido dentro de la propia teoría feminista, porque hay una teórica feminista que es de hecho de las impulsoras de la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia aquí en México, que es Marcela Lagarde. Marcela Lagarde en algunos de sus libros refiere que justamente la violencia contra las mujeres es un acto de reafirmación de la dominación patriarcal, ¿no? Y que los agentes de la dominación patriarcal somos los hombres en todas nuestras formas y colores, pero que justo encuentra un cierto punto de énfasis en decir, y además es el hombre poderoso, ¿no? Y entonces la realidad, y que justamente te atravesó a ti, y que atraviesa a muchos hombres que están en posiciones, ni siquiera vamos a llamar de poder, ¿no? O sea, en posiciones, en posiciones de relativo bienestar, ¿no? Porque, pues justamente, ¿no? Estas denuncias muchas veces tienen como objetivo a hombres que tienen cierto nivel socioeconómico, cierto nivel de estatus, cierto nivel social, porque además estos hombres engloban, ahora sí que cumplen todas las casillas de lo que las feministas llaman el hombre patriarcal. Claro, el machista, ¿no? Opresor, falo patriarcal. Claro, y por excelencia, ¿no? Y entonces justo utilizar este mecanismo en contra de esos hombres específicamente funge una labor iconoclásica de decir, estamos tumbando sus símbolos, estamos rompiendo los símbolos del patriarcado que son este hombre y este hombre y este hombre, ¿no? Y es una forma de ejercicio de poder en donde dicen, y el que sigue eres tú, claro, ¿no? Porque justo el hombre a pie, y esa es una de las partes importantes de esto y de lo que mencionas, justo, el hombre de pie, ¿no? El hombre que gana 6,000, 7,000 pesos al mes, que estadísticamente dice el INEGI es la mayoría de la población en México. Hermano, sin duda. Pues no tiene para pagar un abogado, no tiene para llegar a un medio de comunicación. Imagínate cuando caen presas de estas. Claro, claro. O sea, no tienen los medios para defenderse, ni jurídicamente, ni socialmente, ni mediáticamente. Y entonces, pues justo eso hace que... Ni anímicamente, hermano. Claro. Se destrozan por dentro. Claro, claro. Y que justo hace que en España ya se esté hablando de una cifra negra de hombres que deciden quitarse la vida producto de este tipo de denuncias. Fíjate que tengo esos números, tengo esos datos también. Por cierto, me recomendaron tu libro. Justo. Y vi que lo promocionaste en alguno de tus episodios. Te quiero felicitar. Gracias. Ahí sí permíteme, hermano. Quiero felicitarte porque en México, no es cebollazo, de verdad, que no estoy recibiendo dinero por lo que voy a decir. Pero en México se requieren más seres humanos extraordinarios como tú. Y te conozco poco, querido Alex, pero sé que eres un hombre de gran valor.
Gracias, gracias. Generaste un contenido editorial que va a cambiar, en mi opinión, la historia de lo jurídico y legal en México. Y adicionalmente, razonamiento colectivo. No, muchas gracias. Porque Te felicito de todo corazón. Porque justo ese libro de lo que habla es de este mecanismo, ¿no? Porque de cómo se activa, de cómo existen estas redes de colectivos que además están trabajando de manera permanente y que se activan precisamente en casos como los tuyos, en donde todas estas redes se conectan, se activan, le dan una difusión masiva, lo que yo le llamo viralidad artificial, a casos, ¿no? Y entonces justo es lo que estamos generando. Ahora, esta situación que se te ha criticado de la iniciativa de Ley Manlio, porque he visto varios comentarios al respecto sobre no, es que va a dañar la libertad de expresión y es regresar a la época de las cavernas. Y justamente voy a traer a la luz, sobre la mesa, un caso que es el caso uruguayo. En Uruguay tienen precisamente también, como todos los países del mundo, una ley para prevenir violencia contra las mujeres. Y en Uruguay contemplan algo que llaman violencia mediática. La violencia mediática, ellos la definen como aquellos mensajes que se difunden a través de medios de comunicación y que tienen como finalidad dañar el honor o la reputación de una mujer, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece muy chistoso, cuanto menos, que mientras hay países del mundo que están reconociendo que la violencia mediática es algo real y algo que existe y algo que afecta a mujeres, a ti se te esté criticando precisamente por lo que yo veo es una forma de homologar eso, ¿no? Porque al final de cuentas la acusación falsa a través de medios digitales es violencia mediática y es una forma de incorporar la violencia mediática. Y al menos a mí me daría mucho coraje ver que incorporar la violencia mediática en la Ley General de Acceso, mientras que a tu iniciativa la desechen, siendo que, creo yo, están atacando el mismo problema. Sin duda, hermano. ¿Tú cómo ves esta cuestión de la violencia mediática? ¿Está contemplada dentro de la Ley Manlio? ¿Cómo lo ves en relación con lo que tú estás haciendo? Claro, mira, me gustaría, si me lo permites, Alex, nada más terminar el relato de lo que sucedió en esta etapa de mi vida. Pasa el tiempo, a los semanas, meses, no recordaría ahorita exactamente, pero fue muy poco tiempo, determinan que la persona que le quitó la vida a esta señora fue su amante, su esposo, vivían en Amaciato, un señor casado y demás, ¿no? Y yo no fui, ni los otros hombres que estaban acusados injustamente. Y ni siquiera usted disculpe, ¿no? Ni siquiera usted disculpe. La violencia mediática, la violencia sistémica generada por todos estos criminales, hizo su efecto, su daño, su tatuaje, y cada quien a seguir su vida, y uno se tiene que quedar con el impacto. Claro. Con el daño moral, con el daño social, con el daño público, con el daño familiar, con el daño económico. Entonces, contestando a tu pregunta, realmente todo esto, mi querido Alex, va muy, muy enfocado a que más que una violencia mediática, yo creo que es un proceso de odio planificado. Sí hay violencia mediática, sin duda, que lo contempla justamente la iniciativa de ley. Sí hacer una precisión. Realmente de la gente que me hace mis encuestas y demás, de 30,000 personas, perdón, de 300,000 personas, 260,000 están a favor de la iniciativa de ley. Realmente las personas que se han pronunciado en contra son participantes de colectivos feministas. La típica señora, y lo voy a decir, la típica señora con sobrepeso, el cabello morado y las axilas peludas, que aquí tiene su playera de machito, claro, es la típica persona que está en contra de esta iniciativa de ley. ¿Por qué? Porque mi iniciativa de ley, la iniciativa de ley que quiero para todos los mexicanos, tiene algo extraordinario. Yo sostengo, querido Alex, que si no existiera el feminismo, muchos seres humanos no tendrían la mínima visibilidad política, pública, ni existencial. Claro. Realmente. Porque hoy en día una persona, y lo vemos ahora con influencers, a los que les llaman influencers, ¿no? Que tocan el tema de género y ya puede hacer ciertos numeritos, ¿no? Y guau, güey, estás creciendo. No. Aquí hay que hacer lo que tú estás haciendo profesionalmente, querido Alex. Insisto, por eso lo aplaudo mucho. Una labor periodística,
con conocimiento de derecho, con conocimiento de política pública, estás cursando una maestría, o sea, eres un hombre con tablas, con madera, con credenciales. Este es el tipo de contenido que incluso ella o ellos, puedo decir, porque también hay muchos hombres, los típicos timoratos que se hincan ante ellas para tener cierta aceptación. Claro. Están en contra de este tipo de contenidos, de tu libro, de mi iniciativa de ley, del contenido de mi medio de comunicación. Yo tengo un medio de comunicación relativamente de buen tamaño. Llego a más o menos a 30 millones de personas al mes. No vas a encontrar noticias malas, querido. Yo le digo a la gente que trabaja conmigo, tú das una noticia mala o falsa, estás despedido en ese momento. Claro. Oye, es que se dice que Alex Flores se robó el micrófono. Pero se dice, ¿quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿No tienes elemento? Estás despedido. Porque tú le estás haciendo un daño a Alex Flores porque se dice que se llevó el micrófono. Entonces, ese tipo de violencia, que mucha gente le llama violencia mediática, realmente obedece al mismo sistema de operación abstracta y negativa. Claro. Y es el tema del odio. De ahí mi tema de la formación con valores para la vida, que es algo muy importante porque la gente carece de el mínimo razonamiento de ética. La gente que está en contra de ti, de mí, de la iniciativa de ley, yo le llamo a la sociedad menos pensante. Realmente son los que menos piensan, ¿no? Porque dicen, es que la gente tiene la falsa idea de que el feminismo es la construcción de proyectos que beneficien al desarrollo y beneficios de la mujer. Es una idea, en mi opinión, completamente falsa. Claro. Yo creo que hay dos tipos de mujeres, sin hablar de la pluralidad y la belleza de las mismas. La femenina, mujer extraordinariamente integral, que está construyendo una familia, desarrollo, está ejerciendo profesionalmente, que está pensando en desarrollo, crecimiento, que es feliz. Y la feminista, claro, la típica persona con deficiencias, patologías, carencias emocionales, regularmente en la mayoría de los casos ausencias de padres y demás, que tienen muy claro que la culpa no era suya, ni cómo estaba, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿No? Se hacen las sectas de odio en contra de todo aquel que represente al género masculino, dándole vida a la misandria que hoy en día en México es, querido Alex, el himno nacional de medios de comunicación política actual y de la sociedad menos pensante. Claro. Y justo en esta línea hay un texto que muy poca gente conoce, ¿no? Y que además debería de conocer más porque al parecer pues, es la base fundamental de muchas de estas ideas, que es algo que se llama el Manifiesto SCOM, ¿no? Claro. De Valery Solanas me parece que lo escribió. Y que justo este Manifiesto SCOM es uno de los pilares fundamentales de esta nueva ola feminista, porque justo este feminismo SCOM de lo que aboga es de una supuesta envidia de los hombres por las mujeres, hace aseveraciones como que el gen XY, que es el masculino, es un gen XX incompleto y que por eso generamos un resentimiento de nacimiento, ¿no? Y demás cosas. Pero que uno dice, ay, eso está muy exagerado. Pero cuando uno se mete, por ejemplo, en las discusiones de ciertos colectivos, o cuando uno escucha a ciertas teóricas del feminismo hablar de los hombres en términos y en espacios académicos, en espacios sociales, en espacios políticos, uno dice, ay, caray, o sea, estas ideas que parecían tan extremistas hace 30, 40 años son el panfleto político, ¿no? A mí yo veo con mucha preocupación las elecciones ahorita en México, particularmente porque las opciones que se nos están presentando, las tres traen el mismo discurso. No hay opciones. ¿No? Exacto, no hay ¿no? opciones. Exacto, ¿no? Y justo apenas yo estaba viendo un spot que preguntaban, ¿no? Sobre esta cuestión de la violencia contra las mujeres y cómo afecta y demás cosas. La realidad estadística, al menos de la que tenemos acceso, yo apenas metí una solicitud de transparencia aquí en la Ciudad de México para que me facilitaran las carpetas de investigación que se abrían en materia de violencia familiar, ya sea de hombres o de mujeres. Y el dato que me pareció muy revelador fue, se abrieron la misma cantidad de carpetas de investigación con víctimas hombres que de víctimas mujeres. ¿Eso de qué nos habla? ¿De qué tiempo fue? Fue del año pasado, Fiscalía de la Ciudad de México. Y entonces, ¿eso de qué nos habla? Pues de un ejercicio bidireccional de violencia. Es decir, no se trata de que uno es más violento que el otro. Fíjate que yo, ahora sí, si me lo permite, mi querido Alex, yo tengo otros datos, como dice el señor presidente. El análisis que yo hice, lo hice justamente con el apoyo de la Fiscalía General de la República y el director nacional de centros penitenciarios.
Y fíjate que yo vi que del 100%, digo, son de alguna manera cosas parecidas, aunque tiene un contexto distinto. De ahí puede ser la base de las cifras. El 90% de la ocupación penitenciaria en México, obviamente de los hombres, el 90%, vean nada más las cifras tan lamentables, ¿eh? El 90% de los hombres que están en situación de cárcel son por delitos relacionados a violencia de género, temas de género. De ese 95%, del 90%, perdón, el 75% no tiene un debido proceso, ni pruebas, ni evidencias, y en la mayoría de los casos son relatos que se constituyeron como evidencia. Claro, y que además, o sea, justo adicionando ese dato que mencionas, pues también tenemos el dato, ¿no? De que 4 de cada 10 personas privadas de su libertad en México ni siquiera cuentan con una sentencia, ¿no? Porque justo se establecen todos estos mecanismos de su libertad, exacto, de prisión provisional, prisión preventiva, ¿no? Que además digo, y justo es una pregunta que te quiero hacer con respecto de la ley Manlio, ¿no? Porque justo la ley Manlio lo que contempla es privación de la libertad, ¿no? Cárcel. Cárcel de inmediato. Y que justo en esta cuestión de la prisión preventiva y en el debate que se ha generado recientemente en los ministros, que es en vías de vamos a quitar la prisión preventiva porque es contra los derechos humanos y demás, porque atenta además contra la presunción de inocencia, ¿no? Porque justamente, pues tienes un hombre al que acusan y que en aras de la prisión preventiva, pues antes de que se le dicte una sentencia, el cuate ya está en la cárcel, ¿no? Y entonces dices, güey, ¿dónde está la presunción de inocencia de este hombre? Ya está en la cárcel y todavía ni siquiera se le ha dictado una sentencia, ¿no? Justo esta cuestión de la ley Manlio, en función de esto, ¿cómo operaría? O sea... Pues mi querido Alex, justamente digo, recapitulando un poquito el cuestionamiento anterior, o retomando un poquito el cuestionamiento anterior, los índices, las estadísticas, hoy en día en nuestro país están, te podría decir incluso, y con la debida responsabilidad, están prostituidas, están amañadas y sesgadas. Las cifras que tenemos no corresponden a la realidad, a lo menos no a la realidad que yo veo en los centros penitenciarios y en las conferencias a las que doy. No corresponden a los procesos, no corresponden a lo que el propio Registro Nacional de Población nos dicta y demás. O sea, realmente veo, sin ningún ataque directo a ningún partido político, y mucho menos al señor presidente, pero veo un gobierno podrido, un gobierno muy triste, muy lamentable, en el que impera el no debido proceso, no la presunción de inocencia y, insisto, esta corrupción impune y rapaz que es la canasta básica de los mexicanos. Los medios de comunicación están coadyuvando un montón en todo esto. El otro día, y lo digo clara y tácitamente, hay un medio, creo que no es nacional, que se llama Código Magenta, si no recuerdo mal, que trae una línea muy feminista, muy feminista. Pero irresponsablemente toda la información que dan a diario es mentirosa. Claro. Trae todo un tema de información falsa. Decía que del 100% de mexicanos, el 77% de ellos son mujeres violentadas. De cada 100 son 77 mujeres violentadas. Su cifra está, pero en el piso es completamente falso, ¿no? Claro. Entonces, si esto lo pones en la toma de decisiones de jueces y magistrados de la Suprema Corte, o propiamente hasta de los legisladores, ¿no? Para su generación, promulgación y activación de leyes, pues trae un sesgo por completo. Yo siento que este gobierno ha generado, y no solo este gobierno, pues todos los gobiernos progresistas y demás, han generado una división colectiva en la que han caído los menos pensantes, como digo yo, y tienen justamente arrodillada la sociedad más pensante, que es la que hace la diferencia. De ahí en la idea de dividir y vencerás, ¿no? ¿Cómo caemos nosotros en el análisis de ahora se dan programas sociales a personas de la comunidad LGBT a quienes respeto y admiro profundamente? Tengo familiares y amigos, claro, pero se les dan programas sociales y apoyos económicos por lo que fueron víctimas en el pasado. Esto ya está probado en el Estado de México. Claro. Hay personas que van y cobran dinero por ese hecho. Me parece lamentable cuando hay niños que tienen hambre. Me parece lamentable cuando nuestro sistema educativo nacional carece de pupitres, carece de piso, carece de bancas, carece de pantallas, carece de tantas cosas fundamentales. Entonces dices, ¿pero por qué lo están haciendo? Y luego te das cuenta del contenido editorial que tiene la CONALITEC, ¿no? La Comisión Nacional de los Libros de Texto, un contenido completamente corrompido, ¿no? Completamente asqueroso, deleznable. Entonces dices, ¿qué es lo que se está generando? Pues lo que se está generando es justamente esta división entre
hay gente quien les llama fifís o chairos, y gordos flacos, ricos pobres, progres no pobres, izquierdistas derechistas. Es la misma puerca, nomás que revolcada. A este país lo único que le hace falta desde mi perspectiva, querido Alex, es amor, cariño, respeto, valores y educación. Si nosotros hacemos una simbiosis de 5, sin duda alguna que vamos a tener el país en mejores condiciones de vida. Porque en esto va implícita la transversalidad de un gabinete que hace una diferencia. En el sector jurídico, en el sector legislativo, en el sector judicial, en el sector operativo, en el sector de capital humano. La gente no vive en México, la gente sobrevive diario. Claro. Y súmale todavía que se avecina un futuro igual o peor, con gente, y lo tengo que decir con todas sus letras, con muy poca capacidad, con muy poca preparación. Hoy en día, ser de la comunidad LGBT, tener cierta distorsión o tener cierta degradación psicológica, psicótica o patológica, pues ya te da la oportunidad de ser candidato. Y dices, ¿y dónde está la preparación que se requiere para que mínimo ejecute una política pública benéfica para un grupo? Claro. Y que justo, digo, esto que mencionas, por un parte voy a descomponerlo en dos. Por un lado tiene que ver con la generación de datos estadísticos. Para los que no lo sabían, y esto es un dato que he estado repitiendo mucho últimamente, en México no tenemos ni una sola encuesta a nivel nacional que levante datos sobre violencia hacia los hombres. Ninguna. Y la encuesta que debería hacerlo, que es la encuesta nacional de la dinámica en las Perdóname la interrupción, hogares, hermano. El Registro Nacional de Población, el RENAP, un colaborador que tiene la subdirección del Registro Nacional de Población y presentó esa iniciativa de ley para censar justamente la violencia contra los hombres. Claro. ¿Sabes cuánto tiempo vivió? ¿Cuánto? Lo mataron al señor. Está público. O sea, es un odio marcado y tatuado hacia el varón, hacia el género masculino, hermano. Y que justo pues, responde a esta cuestión, ¿no? Digo, hay un autor que lo toca el tema que se llama el concepto de la desechabilidad masculina. O sea, cómo hemos construido toda una sociedad en donde le enseñamos a los hombres que el valor de su vida es desechable, ¿no? Es decir, les enseñamos que somos ciudadanos de segunda, que nuestros problemas son de segunda, que nuestras problemáticas y nuestros sentires incluso son de segunda, ¿no? Porque incluso también se habla, y mal, y ahorita voy a explicar por qué mal, de que la violencia que se ejerce contra los hombres es principalmente psicológica. Eso es falso. En Estados Unidos, ya está, ellos sí le preguntan a los hombres, 42.3% de los hombres en Estados Unidos reportan haber sido golpeados por su pareja, frente a un 42% de las mujeres. Es decir, el número es exactamente el mismo, ¿no? Básicamente. En México no tenemos cómo contrastar esto, ¿no? La propia encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares solo le pregunta a las mujeres y como tú bien dices, el problema es que estamos generando datos a medias y con base en esos datos a medias estamos promulgando leyes, ¿no? Las propias iniciativas, y con mucho pesar es algo que informo muy seguido últimamente también, aquí en la Ciudad de México se abrogó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y nos quedamos únicamente con la Ley de Violencia de Género bajo el argumento de pues es que las mujeres son las únicas a las que violentan. Y, no, las mujeres son las únicas a las que les preguntas, ¿no? Y entonces, justo sumado a esto, también tenemos una mala lectura de datos que se genera desde espacios periodísticos o pseudo periodísticos. Claro, sin duda. ¿No? O sea, muchas veces se hablan desde estos espacios, y no voy a tirar piedra contra medios en específico, pero sí he escuchado ya un par de veces y leído un par de veces estos datos sobre denuncias falsas, 2%, y es como de, a ver, pero no sabes cómo se construye el dato. Para que se construya el dato, primero tiene que haber una sentencia absolutoria contra el hombre denunciado, luego tiene que haber otro juicio por parte del hombre hacia la mujer por denuncia con hechos falsos, y luego tiene que ganar el segundo juicio. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde la denuncia original hasta el segundo fallo en favor del hombre? Años. Años, ¿no? Y se les va la vida, hermano. Claro, y los recursos, y como bien dices, también el bienestar emocional, el apoyo. Muchas veces uno cuando entra en ese tipo de dinámicas, lo único que quiere es salir lo más rápido que se pueda, ¿no? Ya ni siquiera, digamos, a entablar un segundo juicio. Simplemente terminas el primero y si lo ganaste bien, pues ya terminaste deshecho. Eso si no te fabrican la denuncia de violación y te vas de cárcel inmediato. Claro, ¿no? Y que justo esto también se utiliza, desgraciadamente, todavía más en juicios de patria potestad, guardia custodia, en todos estos momentos. Y creo yo que esto responde, partiendo justo de lo que hablábamos hace rato de la Agenda 2030, para que vean que todo siempre regresa a lo mismo. Es un cáncer. Claro, ¿no? Es un cáncer. Y que sí tiene que ver con una agenda que está
hacia la destrucción del núcleo familiar. Sí, de ¿no? los 13 puntos que tiene la agenda, para mí uno es el único positivo. Claro, ¿no? Y además todos cuando uno los revisa... Perdón, 17 puntos. 17, sí, justo. Cuando uno los revisa todos tienen cosas turbias. O sea, por ejemplo, ¿no? Uno puede leer los colores bien bonitos que dice objetivo del desarrollo sostenible, hambre cero, ¿no? Y dices, qué padre, suena bien chingón. Te metes y dice carne de insectos, ¿no? Por ejemplo. Reducción de pobreza y dices, ay, qué padre, ¿no? Pero luego viene, todo va a ser rentado, ¿no? Empezar a generar modelos de rentas y nada de propiedades, ¿no? Y dices, ok, o sea, ¿dónde está lo ¿Dónde verdaderamente desarrollas? positivo? ¿Dónde ¿no? creces? No, Claro, ¿no? Es muy lamentable. Y que justo en esta tendencia de la destrucción al núcleo familiar, que yo sí creo que tiene un objetivo, porque al final de cuentas, Claro. a mamá la sacas de la casa, la pones a chambear. Al papá lo metes a la cárcel. Y entonces, pues los niños quedan desprotegidos, ¿no? Y entonces ahí es en donde entra papá gobierno a decir, yo te los crío, ¿no? Yo les enseño lo que yo les quiero enseñar. Si pasa eso, tienes a México, querido amigo. Claro, ¿no? ¿Sí? O sea, yo les enseño lo que les quiero enseñar, yo les meto en los libros de textos lo que yo quiero que aprendan. Y entonces justo se da como este hervidero social que además, como bien lo decías, genera una división. Y para mí yo creo que la división más peligrosa de todas es la división hombre-mujer. Claro. Es decir, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Porque pues a final de cuentas sí estás destruyendo el núcleo principal del desarrollo social. Desarrollo social, por supuesto. ¿no? Que es la familia a final de cuentas, ¿no? Y la familia nuclear, ¿no? Ya sé que en México familia ampliada y lo que ustedes quieran, pero a final de cuentas, y la estadística lo respalda la afirmación, los niños que crecen con figura paterna y figura materna, estadísticamente hablando, tienen mejores posibilidades de desarrollo que aquellos niños sin duda alguna que crecieron sin una de completamente las dos figuras, de acuerdo, ¿no? hermano. Y en ese sentido, digo de nuevo, yo aplaudo mucho la iniciativa que presentas porque es una iniciativa muy valiente. Es una iniciativa que toca un tema que destapa muchos intereses, ¿no? Intereses económicos. Digo, yo también he hablado mucho acerca de la mafia de las denuncias falsas, porque como bien lo mencionas, o sea, hay colectivos que viven de la denuncia falsa. Fíjate que ahorita que mencionas eso me gustaría, creo que a la gente le va a interesar mucho, va a ser de mucho impacto este comentario, fíjate. Ahora que mencionas todo el tema de la denuncia falsa, en México ser hombre ya es un delito. En México ya hay leyes ejecutándose activas en contra del hombre, persiguiendo al hombre. En México ya está la estrategia perfectamente orquestada de la destrucción familiar. Y el negocio del feminismo, que es el que les compartía, es tan grave que ya hay instituciones y empresas, querido Alex, que rentan a mujeres. Fíjate nada más este dato que es de veras perturbador. Hay empresas que rentan a mujeres en 400,000 pesos violadas. Dices, ¿cómo? Está la violada, está la tocada, está lo que te puedas imaginar. Ya tienen su cifra, ya tienen su tarifa, tipo de mujer, escolaridad, tal. Y, oye, pues los abogados llegan, oye, ¿sabes qué? Está perdiendo a la señora el caso. ¿Sabes qué? Pues una violada el señor, ¿no? Violó a la muchacha. No, ni la conoce, violó a la muchacha. ¿No? Entonces, le destruyes la vida a la otra persona, tiene el malnacido factor de haber nacido hombre. Se fabrica una denuncia que genera exactamente la victoria de ese grupo. Y lo que aquí es perturbador es que esto lo ven las autoridades, querido. Lo ven los legisladores, lo ve el propio gobierno en cualquiera de sus órdenes. Y nadie hace nada. En el metro, la famosa sociedad entre las feministas y los policías de algunas estaciones, no de todos, claro. Y los famosos 3,000 pesitos, ¿no? Se acerca a la feminista en contubernio con el policía, se le acercan a la víctima, me tocó, grita, llega el policía, venga usted para acá, caballero, te voy a detener, caballero, porque estás abusando, caballero. Claro. Ya sabes, todas las metodologías, hasta las palabras, ¿no? Claro. No, pues yo no hice nada, dicen las presas, ¿no? Las víctimas. Pues mira, o te llevo a la cárcel o me das 3,000 pesos. Entonces, 1,500 la feminista, 1,500 él. Eso, querido Alex, pasa todos los días. Todos los días. Me habla gente de Noticias Televisa y me dice, oye, Mario, necesito que me pases esta información. Pues sí, pero yo la voy a ir a hablar. Porque no hacen una investigación periodística y le van a dar un sesgo. No quiero decir que Televisa tenga sesgo, que de alguna manera lo tiene. Pero
no se está informando a la gente, no se genera conciencia, no hay lo que constituye una sociedad justa y organizada, prevención, programas de prevención. Se acabaron los programas de prevención, querido Alex. Claro. De los 450 programas que teníamos en el sexenio anterior, y yo no soy priista, de los 450 programas de prevención, no hay ni uno, mi querido Alex. Entonces dices, ¿cómo puedes prevenir? Pues con capacitación, con preparación. Ahora es cuando se ahoga el niño, tapamos el pozo y lo metemos en censos. Y si es niño, pues tiene todavía menos derechos porque es varoncito, ¿no? Claro. O sea, esto tiene que cambiar, querido Alex. Yo sostengo con mucha humildad que la forma en la que vamos a cambiar esto va a ser con la ley Manlio. No va a ser fácil. En esta vida nada es fácil y lo que es fácil no vale la pena, querido. Voy a estar encima y en contra de jueces, magistrados, diputados, senadores, gobernantes y es un tiro directo, ya lo tengo cantado. He tenido amenazas de muerte, he tenido conflictos de toda índole y no tengo ni miedo, fíjate. ¿Por qué? Porque sé que le voy a dar a mis hijos, a tus hijos, a los hijos de la gente que nos ve y nos escucha. Hijos, me refiero a hijos e hijas, ¿no? Es que ahora, si no los consideras ya, no eres incluyente, ¿no? Otra aberración más de la psicopatía de esta gente. Yo les quiero generar un mejor futuro que el pasado que yo tuve, donde yo fui, por ser hombre y tener ciertas características, víctima de un sistema al que le voy a poner en la madre, querido Alex. Perdóname el término, pero lo voy a hacer, te lo firmo. No, y de nuevo, la verdad es que es muy valiente justo la iniciativa. Me parece que el revuelo que está causando en varios sectores es precisamente porque ataca los intereses de esos sectores, ¿no? O sea, justo tú mencionabas esta cuestión de que rentan mujeres con ciertas características. Los colectivos también tienen paquetes, ¿no? De difusión de paquete A, te difundo en redes sociales, paquete B, redes sociales y medios de comunicación, paquete C, redes sociales, medios de comunicación y abogado y juez y testimonios y testigos. ¿Qué pasa todavía, hermano? Quieras. Y tú eres un especialista en estos temas porque lo he visto en tus contenidos y también lo he visto en los reels que subes en algunas plataformas y medios. Que todavía tienen para su suerte, ¿no? Malnacidas leyes creadas con odio por parte del odio, auspiciado por el odio, como la ley vicaria. Claro. De interpuesta persona, la ley Monzón, o sea, completamente anticonstitucionales, que atenta contra la dignidad humana, contra el Estado de Derecho, contra los derechos humanos, contra la civilización. Y la gente dice, ay, no, eso no es la ley vicaria. Señores, amigos y amigas, de verdad, documentense un poquito, hagan análisis, investigación, métanse a redes sociales, pregúntenle a algún abogado. No es la cosa como se las están pintando. Esto está verdaderamente podrido. Acá hay un especialista, humildemente conozco algunos temas que podemos con mucho gusto, si lo siguen y me siguen, los podemos ayudar para informarles qué es lo que está pasando. Estos crímenes de odio que son mediatizados, pues ya tienen una sentencia adelantada. Sí, claro. Ya sabemos quién va a la cárcel, por qué y para cuánto. Claro. Y que justo, digo, regresando un poco a la cuestión de la violencia mediática, ¿no? Y dándole como un cauce ya final hacia las conclusiones. En Yucatán, me parece que ya están buscando incluir el concepto de violencia mediática en la ley de acceso libre de violencia en Yucatán, ¿no? Y que justo, a mí me parece, y que es una vía y un modus operandi, porque lo que hicieron estos grupos radicales fue: no nos alcanzan los votos para reformar un código penal. No podemos llegar a un código civil porque tendríamos que pasarnos por encima de la Constitución y entonces no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a legislar la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Esa sí la podemos mover como querramos, no hay ninguna bronca. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a generar puentes legales entre los códigos hacia la ley. Es decir, en lugar de que el Código Penal tipifique el delito, simplemente dice en los términos en los que está establecido en la ley, tal. Y entonces así ya no tenemos que legislar el código, legislamos nada más esta ley y encontramos un vacío legal para violar el artículo 4º constitucional. Es que hay un tema muy raro aquí, mi querido Alex. Las leyes ya están hechas y están bien hechas, ya están escritas. Lo que pasa es que las están deconstruyendo y generando nuevas, perversas leyes ideológicas, narcisistas, que le rompen la estructura a nuestra Constitución. Claro. Porque ya está escrito todo. O sea, esto de la violencia mediática era la difamación. Claro. Realmente era la difamación, que también quitaron el 97. Pero con esta ley, hermano, que estamos proponiendo, la ley Manlio, van implícitas
todas estas omisiones, todos estos vacíos legales, todas estas negociaciones turbias que han generado nuestro sistema político actual para cambiar las cosas. Y te digo una cosa, somos más los buenos, querido Alex. Es mayor la cantidad de gente que está en contra del feminismo que las propias feministas, pero exponencialmente. Lo que pasa es que están bien organizadas. Claro. Y con los políticos encontraron un nicho de negocio extraordinario. Claro. Que ahora ya es la perspectiva de género, la visión de equidad, y ahora, ¿cómo le llaman? El pago de las cuotas de género y todo esto. Realmente no están en las posiciones las personas con capacidad, sino de conveniencia. Y esto es parte de un proceso que tenemos que extirpar, querido Alex. Claro, y que justo me lleva a preguntarte, ¿no? Como de manera final. Punto número 1. La ley Manlio también protege a las mujeres, Sin me supongo, duda. ¿no? Que es creo que Así uno es. de los puntos más Corales, importantes. sí. Yo creo que es la distinción más grande entre lo que estás proponiendo y lo que se está proponiendo del otro lado. Es decir, tú incluyes y dices, las mujeres también pueden ser víctimas de esto, y de hecho lo son. En el título dice, querido Alex, la ley Manlio trabaja y lucha por todo lo que atente contra la dignidad humana. Y específicamente me voy con denuncias falsas, nos vamos con debidos procesos, nos vamos con injurias, que no es lo mismo. O sea, es que trae un montón de conceptos. Y algo que es muy importante es que la profesionalización de los medios tiene que ser manifiesta, viejo. Porque, insisto, lo que hoy siempre ha habido 4 poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, el judicial y el de los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación son gatilleros. Son gatilleros contratados por pocos pesos que deconstruyen la sociedad, rompen estructuras, oposiciones, grupos que sí piensan, sociedad organizada. Para eso están haciendo estas leyes criminales, ¿no? Entonces, justamente la ley Manlio ataca todo esto que atente contra la dignidad humana y, ojo, tiene pero perfectamente considerado y configurado que esta ley es para hombres y mujeres. Claro. Hombres y mujeres, los dos géneros correctos, ¿no? Los únicos géneros, caray, ¿no? Claro. Pero sí, así es, querido Alex. Y que justo, ya como pregunta final, que justo y qué bueno que hablaste de esta cuestión del cuarto poder, que digo, los medios de comunicación y ahora las redes sociales, que tiene que ver con esta ley Manlio, todo esto que hablamos acerca de las denuncias falsas, las difamaciones, las injurias, etcétera. ¿Tú crees que estos medios de comunicación que han operado desde el libertinaje sí necesitan hasta cierto punto que se les empiecen a fincar responsabilidades por su parte? Y esto lo pregunto yo justo en aras de otro tema, que es el lenguaje tramposo que tú mencionabas, donde utilizan comillas como de presunto X, pero ya te dijeron que eres acosador, asesino, Ya hay un delito cometido claro, ahí, ¿no? claro. O sea, y que justo es parte de exigirles a los medios responsabilidad, ¿no? Y que justo es parte también de decir, a ver, no es un ataque contra la libertad de expresión, simplemente es empezar a hacerte responsable por lo que estás publicando. Fíjate que hoy justamente me hicieron esa pregunta en la conferencia de prensa en la que estuve y me dijo, ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque hay muchísimos medios pequeños, medianos, grandes, digitales. A ver, todas las empresas que generan una red social o todas las redes sociales, ya son empresas y que están en todos lados, tienen normas comunitarias, ¿no? Así como no puedes decir ciertas palabras porque incumples las normas comunitarias, el subir información de alguien va a estar dentro de las normas comunitarias. Habrá quien diga, oye, pero eso lo veo casi imposible. No. Austria lo tiene, Bélgica lo tiene, Finlandia lo tiene, Facebook, Twitter, Instagram. Y creo que hasta TikTok, no estoy seguro de TikTok, y no quisiera decir de TikTok, pero creo que de TikTok. Los demás sí los tienen. Entonces, ¿por qué nosotros sí tener la oportunidad de que llegue una persona con cierta sociopatía y cree la cuenta Pato y diga que tú eres un criminal siendo un hombre honorable? No, ¿quién sanciona a este criminal? Es un crimen el que está cometiendo. ¿Quién lo sanciona? No hay nadie que lo sancione. Es más, ni le dan seguimiento. De ahí los famosos bots, de otros negocios turbio y prostituido. No compren bots, señores. Tarde o temprano las cuentas se caen o se las bloquean. Sí, sin duda alguna, que me hice una investigación. Entonces la gente dice, wow, ahora tengo muchos seguidores. Tener seguidores no es sinónimo de éxito. Yo tengo millones y no es un éxito. No los tengo porque ha sido de una manera natural y porque de alguna manera la gente se mete en el contenido de valor. Tú tienes seguidores y un montón, porque tienes contenido de valor. Y hay gente que tiene también muchos seguidores exhibiendo estupideces, pero al final del día es el contenido entretenido que también debe de existir. A lo que voy es que
La ley Manlio tiene considerado el generar los canales correctos de seguridad para que no haya una persona que bajo el falso nickname genere un ataque en contra de otro. Porque, insisto, de verdad, en Finlandia, no tengo el número exacto y no quisiera inventarlo, no me gusta hacer esas cosas. Pero si no recuerdo mal, creo que era el 13 punto de la... Pues, Finlandia es de este tamaño. El 13% de la población tenía sus equipos con más de una red original. ¿A qué me refiero? Si se llamaba Pedro, tenía otra que era Pancho. Todos tienen una cuenta adicional falsa. ¿Para qué? Para poder generar justamente lo que le llaman ahora el acoso selectivo y ¿cómo les llama cuando los analizan? Cuando les hacen análisis profundos de... generan comportamientos anómalos ilegales por temas realmente negativos y que no tienen sentido ni sustento y que además no tienen una regulación. La ley Manlio no atenta contra la libertad de expresión, solamente exige que la gente siga haciendo su vida normal, pero si va a hablar de la honorabilidad o hacer un juicio de valor de otra persona, tiene que documentarlo. De lo contrario va a ser delito. Para que evitemos lo que está pasando, querido Alex, que hay muchísimo preso inocente, de verdad, muchísimo preso inocente. Los veo cada plática que doy en los centros penitenciarios. Sí, Claro. miles, hermano, miles. Claro, y que justo, digo, ya como punto final, las personas que están escuchando esto, ¿no? No crean que este es un problema que está lejos de ustedes, ¿no? La realidad es que es mucho más cercano de lo que pareciera, ¿no? Le puede pasar a tu papá, le puede pasar a tu primo, le puede pasar a tu hijo, ¿no? Y creo que justo hablar de este tema es ríspido, ¿no? Toca muchas fibras muy sensibles, ¿no? Yo lo he hablado con feministas, de las pocas con las que se puede hablar, que justo dicen, bueno, pero es que hay casos donde la justicia no toma cartas en el asunto y hay que hacer esto. Y yo le digo, no, espérate. Siempre. O sea, lo que tenemos que aprender entonces es exigirle a ese sistema. Exacto, hermano. O sea, si el problema es el sistema, y es algo que yo he hablado bastante con algunas de estas feministas, es tú y yo estamos del mismo lado de la lucha, ¿no? Porque tú estás peleando por un sistema que no da justicia a las mujeres y yo estoy peleando por un sistema que no le da justicia a los hombres. Absolutamente. Estamos en la misma Es lucha. la ley Manlio, hermano. La igualdad de derechos ante la ley entre hombres y mujeres. Claro, ¿no? Y que justo es ese sistema que cuando se corrompe no atiende las denuncias contra las mujeres, pero también cuando se corrompe atenta falsamente contra hombres. Claro, ¿No? claro. Porque al final de cuentas lo que está roto es el sistema, ¿no? Ni Así son es. los hombres, ni son las mujeres, es el sistema. El ¿no? ejemplo perfecto, querido Alex, nos lo está poniendo, y hay gente que me lo ha criticado, nos lo está poniendo Bukele y Javier Milei, de cómo reconstruir una sociedad que fue humillada y pisoteada y vejada, simplemente con la buena voluntad de un par de seres humanos, Claro. que va a reconfigurar un capital humano extraordinario. Y si no hacemos algo en México al respecto, de ahí mi intención de generar la ley Manlio, el futuro para México es como el de España, incierto, doloso, lascivo, depresivo y precario. No tengo la mínima duda. Entonces de ahí viene justamente el tema de generar pues esta ley en la que estoy seguro que si la gente que nos ve y nos escucha se empapa un poquito, se mete a checar los contenidos de lo que subimos y demás, los medios de comunicación donde están publicados, oficiales grandes, se van a dar cuenta que esto es para generar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Porque sin duda alguna, si nosotros no tomamos cartas en el asunto, esto va a acabar mal. Y el próximo, lo dijiste ahorita atinadamente, querido Alex, en la entrevista, el próximo va a ser o tu hija o tu hijo. Eso es una realidad. Mucha gente no toma acción y no participa justamente en estos temas. Pero cuando le pasa a algún familiar o a algún adherente familiar o conocido, en ese momento dice, ¿cómo no tomé acciones? ¿Cómo no les hice caso? ¿Cómo no participé? Todos somos iguales ante la ley. Pero lo que sí tengo que dejar muy claro, querido Alex, agradeciendo el favor de tu invitación, ha sido un honor para mí, te aprecio mucho, querido Alex, es que no podemos buscar igualdad desde perspectivas excluyentes. No podemos buscar felicidad social desde posturas divisorias. No podemos buscar un desarrollo humano integral y feliz con políticas públicas sesgadas, divisorias y con odio. Es imposible hacerlo, querido Alex. Claro.
Pues muchísimas gracias, mi estimado Manlio, por Un andar placer, por acá, hermano por mío. explicar la ley, por contar tu historia. No creo que muchos hombres se van a sentir identificados con tu historia porque desgraciadamente muchos hombres la pasan, ¿no? Desde distintos espacios, trincheras y tiempos. Entonces, pues muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando durante esta transmisión de podcast. Y pues bueno, ¿no? Todos los links para tus redes Muchas sociales, gracias, para Alex, cualquier cosa querido. que tú gustes que difundamos, lo van a Gracias, poner aquí hermano. en Primero la sigan mucho a mí, descripción. porque si me lo permites, vamos a subir contenido en ambas empresas. Quiero que lo sigan también a mi gente, porque la verdad es un ejemplo de lucha, de desarrollo, profesionalismo, ética y buen pedismo, como digo yo. Y bueno, pues también muchas gracias por habernos visto. Yo soy Manlio Magno. En las redes sociales me pueden encontrar como Manlio Magno. Casi todas mis cuentas están verificadas, menos YouTube y TikTok. Pero me pueden encontrar como Manlio Magno. Y pues gracias, hermano. Yo quiero hacer que lo bueno pase. Quiero poner de moda la felicidad. Se llama mi libro, mi último libro. Y quiero dejar muy claro que los hombres y mujeres valemos lo mismo. Porque siempre le digo a la gente, ¿quién vale más? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Tu hija o tu hijo? ¿Verdad que valemos lo mismo? Porque ante la ley no. Así que pues muchas gracias, mi querido Alex, y nos vemos próximamente, porque ahora yo te voy a invitar a mi programa, mi querido Alex. Va a ser mi placer, querido. No, muchísimas gracias, ¿no? Yo con mucho gusto voy a ir. Pues bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias, Manlio. Un placer, hermano. Todos. ¿Ves qué Gracias felicidad me da conocer, tratar y tener una amistad con personas a quien admiro y respeto como tú? Eres un muchacho extraordinario. Muchas gracias. Y pues nos vemos en la siguiente edición. Y si van a querer parte 2, pues dejen sus comentarios y ya lo estaremos viendo. Hasta luego.